Y bueno, mi nombre es Gabriel Mariotto, yo tuve responsabilidades en la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y hoy actualmente soy vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Tuve responsabilidades porque me tocó ser el interventor del CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, que fue un organismo creado por la ley anterior, un decreto ley de la dictadura militar de los años 80, la 22285. Y entonces el Comité Federal de Radiodifusión regía la aplicación de ese decreto ley. Es una ley, por supuesto, de tiempos donde la censura estaba en primer plano. Un Estado que prohibía canciones, no se podían escuchar determinadas manifestaciones culturales en la radio, no se veían en la tele, por supuesto tampoco en el cine, en el teatro. Y la ley de radiodifusión de aquellos años representaba esa restricción, que para los años 80, en un marco de dictaduras latinoamericanas, donde muerte, desaparición, tortura, censura parecían moneda corriente, eran moneda corriente. La censura quizá era lo más liviano que llevaba adelante esa dictadura que fue tremenda para la Argentina. Pero la imposibilidad de manifestaciones culturales realmente horadaron muchísimo nuestra sociedad. Y la ley iba en esa dirección. 1980 era un momento de mucha fortaleza de la dictadura militar. Entonces, entre otros conceptos, digo que eso es muy grave, pero más grave es lo que padecimos después, porque ese decreto ley duró 27 años de democracia. O sea, recuperamos la democracia, pero seguimos conviviendo con los términos de la ley de la dictadura. Es realmente grave. La sociedad estaba condicionada, porque los grupos mediáticos que se beneficiaron con la redacción de esa ley de la dictadura impedían que se pudiese discutir sobre una ley de nuestro sistema. Las presiones fueron muy fuertes. Los gobiernos que recuperamos en democracia intentaron, la mayoría, con mucha fuerza, pero que rápidamente tenían que ceder ante las presiones. En la retrospectiva se ve con mucha más claridad. En los momentos de fragor, la coyuntura a veces impide ver los resortes que se van moviendo para que no se avance en esa dirección. Pero la plataforma de los partidos políticos, cuando recuperamos la democracia, todos planteaban cambio de la ley de la dictadura por una ley de este tiempo. Pero no se pudo llevar jamás adelante. El gobierno del doctor Alfonsín intentó, hizo un encuentro de intelectuales que se llamó Consejo para la Consolidación de la Democracia, y ese Consejo de la Consolidación de la Democracia analizó otras legislaciones de América Latina, de Europa sobre todo, mucha influencia de Francia, de Canadá, en materia de libertad de expresión, y presentó un proyecto donde el Ejecutivo se involucró, pero rápidamente eso no tuvo ni siquiera oportunidad de ser abordado en una comisión de la Cámara de Diputados. Ni siquiera pudo ser sorteado en la Comisión de Comunicaciones. Y después, en todo este tiempo, en esos 27 años, hubo más de 60 proyectos presentados por diputados, por senadores, que no tenían oportunidad de abordarse. La presión era muy grande. Y convivir con la ley de la dictadura en democracia es un absurdo, es realmente grave. O sea, imaginemos las presiones que había, que incluso un presidente como Alfonsín y tantos legisladores y tantas asociaciones gremiales y tantas universidades reflexionando por una ley de nuestro tiempo, con una plataforma electoral de los partidos políticos que planteaban el cambio de la ley de la dictadura por una ley de este tiempo, y no se podía avanzar. Entonces, nada es fácil. Era fácil quizá abordar otros temas que estaban todavía inspirados en la impronta que dio la dictadura militar, pero todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación estaba bajo una campana. Los gobiernos no tenían el peso específico, ni el poder, ni la convicción,
ni la posibilidad de salir a construir una alternativa de este tiempo. Y bueno, por supuesto la sociedad, no solo por eso, sino por otros errores, digamos, yo formo parte de este espacio de gobierno que preside Cristina, digamos, desde ese lugar estoy hablando, no quiero traficarles, no les quiero dar reflexiones como si fuera objetivo independiente, sino que hablo desde un lugar de pertenencia. Les pido disculpas, pero siempre es bueno saber desde dónde estamos hablando, que todo el mundo tiene que saber quién emite, que es la verdadera pregunta que debemos hacernos. Cuando estudiantes de comunicación encontramos esa primera pregunta, a veces vemos la tele o escuchamos la radio o leemos el diario y plantean que su abordaje es desde la objetividad y desde la independencia. Bueno, nos están mintiendo, lisa y llanamente. Todos tenemos una subjetividad y siempre nos tenemos que preguntar quiénes son los dueños de los medios de comunicación que están llevando adelante ese mensaje. Como si hay un docente, un verdulero, un panadero, lo que fuese. ¿Desde dónde estás hablando? ¿Desde qué lugar estás hablando? ¿Estás hablando desde un lugar aséptico, objetivo, independiente, neutro? ¿O estás hablando desde tu propia subjetividad? Yo hablo desde mi subjetividad, por eso me parece muy honesto que todo el mundo sepa desde qué lugar se aborda. Entonces, uno le pone su propia carga a lo que escucha, y yo puedo hacer una manifestación, una declaración, un concepto, y ustedes sospechar de ese concepto precisamente desde el lugar que yo estoy hablando. Pero si no decimos desde el lugar en donde hablamos, es mucho más difícil la verdadera interpretación. Entonces, descreamos de la objetividad y desde la objetividad y de la independencia. Siempre hablamos desde un lugar subjetivo. El hombre es un ser subjetivo. Entonces, desde esta posición, digo que en el año 2003 llega un gobierno producto de una gran crisis, una crisis terminal, un gran incendio del país, y un gobierno que, con aciertos y con errores, intenta avanzar sobre los condicionamientos que la democracia tuvo y que padeció el doctor Alfonsín, sobre todo. En los años 90 hubo ya una adecuación muy grande a los intereses de los sectores del poder. El gobierno es un instrumento, el poder es otra cosa. El gobierno es un instrumento que se puede utilizar para ampliar ciudadanía y generar nuevos derechos o para hacerse amigo de los sectores de poder y mantener todo en un status quo. Los 90 fueron realmente un gran status quo. Por eso el presidente planteó que dijo una cosa en campaña y después hizo otra, porque si no nadie lo iba a votar. Y la sociedad asistió a esa confesión con casi impávida, que hoy sería impensado que cualquier dirigente político planteara una cosa por el estilo. Digo una cosa y después hago otra, y que lo diga explícitamente, recibe la condena de la sociedad, una sociedad que ha madurado en 30 años de democracia. Entonces, a partir del 2003 se cambia el paradigma. La democracia hasta el 83 tenía un apotegma de un gran dirigente del partido de la Unión Cívica Radical, muy buen cuadro político, pero que planteaba con resignación lo que se dio en llamar el teorema de Baglini. Baglini era este diputado que planteaba a Baglini que cuanto más lejos del gobierno, más tonterías se dicen. Entonces, si nosotros militásemos en un espacio político fuera del gobierno, planteamos ejes filosóficos que cuando logremos la institucionalidad del espacio de gestión, vamos a tener que plantear todo lo opuesto a lo que predicábamos. Más lejos del gobierno, más tonterías se dicen. Cuando llegas al gobierno tenés que adecuar tu discurso precisamente a los condicionamientos del poder. Eso generó un gran vacío de participación. Nadie va a militar en una causa o a expresar una causa que sabe que después va a tener que cambiar. Eso realmente ha bastardeado
la vocación política. Por eso la política estaba por fuera de la juventud. Ningún joven se va a enrolar en ninguna área, ningún espacio político, si después de sostener esas ideas, esa filosofía, va a tener que cambiarlas porque el poder le indica que el camino es otro. Néstor plantea una cosa que después pudo sostener, lo dice con mucha creatividad y mirando un país que después pudo poner en valor, que es no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Esto no solo nos honra a los compañeros que militamos en el Frente para la Victoria, sino honra a toda la militancia política de cualquier espacio político, a la UCR, a los socialistas, al PRO, al Frente Renovador, todas las fuerzas políticas, porque no dejar las convicciones no es que nosotros no debemos dejar las convicciones, ningún militante tiene que dejar las convicciones, por eso la discusión honesta de ideas tiene que ser para aplicarlas en términos de gestión, no que se llegue a un gobierno y que después se haga todo lo contrario a lo que se planteaba. En ese concepto de no dejar las convicciones se recupera el viejo anhelo de todos los espacios políticos de la recuperación de la democracia de modificar la ley de servicios de comunicación o de crear una ley de comunicaciones que modifique la ley de la dictadura y que podamos vivir en los términos de la democracia. La dictadura planteaba, entre otras cosas, que la información tiene que ser veraz, objetiva y oportuna, entre otras restricciones. Pero a veces es un concepto teórico. Una información que, ¿quién decide si es veraz, si es objetivo y quién decide la oportunidad? No hay nada más grosero en materia comunicacional que plantear la oportunidad de una información. Pero eso decía el texto de la ley sin que se pusiese en colorado. Y convivimos 27 años de democracia con ese texto de ley. Veraz, objetiva y oportuna. Entre otras cosas. Entonces, el CONFER, del cual yo fui interventor, por suerte el último, en la dictadura estaba compuesto por un representante de cada fuerza armada, Marina, Aeronáutica, Ejército, por representantes de las entidades privadas, ARPA y ATA, las asociaciones de radios privadas y de televisoras privadas, y por los servicios de inteligencia. Y los partes, los bandos de censura lo firmaban esa composición. Gravísimo, canciones que no se podían escuchar. Cuando estábamos en el CONFER, en un archivo encontramos todas las prohibiciones, que por supuesto las dimos a publicidad. Esa censura que estaba en la cabeza represora de una dictadura militar siniestra. Y por suerte puede ser el último interventor del CONFER, que era el órgano de aplicación de esa vieja ley, y generar un proceso de discusión en donde en foros de distintos puntos del país se pudieron hacer aportes para el texto de la ley que es la actual, la 26.522. La construcción era muy difícil, precisamente los gobiernos intentaron modificar esa ley, jamás lo pudieron hacer. La presión era muy fuerte. Entonces, ¿cómo se podía vencer esa presión para que el diputado, el senador, no se siente en su banca y tenga un sometimiento tan grande que fuera imposible de eludir? Ese diputado, ese senador, tiene que volver a su ciudad, a su provincia, y la estigmatización que cae sobre él si impulsase los cambios que plantea la ley de parte de los medios monopólicos iba a ser terrible, y ese compañero, esa compañera, ese correligionario, ese camarada, como quieran llamarlo, era imposible que ganase una elección. Le pasó a un dirigente radical muy joven y muy interesante, el senador Laferrier, 36 años, senador de Entre Ríos, en la recuperación de la democracia, planteó en los años 85, la democracia la recuperamos en el 83, una ley de rectificación, algo incipiente a lo que es después la ley de servicios de comunicación audiovisual. Hablaba de los medios gráficos y él planteaba que si un ciudadano se sentía agraviado por una información de un diario, pudiese tener el derecho a réplica, el mismo centimetraje para poder expresar su punto de vista. Y las corporaciones mediáticas
de ese promisorio dirigente político cometieron una desaparición mediática. Lo dejaron de promover, de exponer, o sea, dejó de estar en los medios de comunicación. Después las represalias fueron más groseras, estigmatización e infamia sobre dirigentes. Pero en este caso, lo que le pasó al senador Laferrière condicionó a toda la clase política, porque este hombre que intentaba generar un debate proponiendo una equidad y un respeto a las libertades o a la libertad de expresión, fue absolutamente borrado del mapa. Entonces nadie quería correr la suerte de Laferrière. Y cuando hablaban de temas de comunicación, todos miraban para otro lado, porque se ganaban la enemistad de los grupos mediáticos. Entonces, es como que Laferrière tuvo la cabeza en una pica, como a Facundo Quiroga, para que todo el mundo vea lo que le pasaba a un político si abordaba los temas mediáticos. Bueno, pasó mucho tiempo, y se abordaron los temas mediáticos, pero se eligió el camino más difícil. No se mandó una ley al Congreso para que las mayorías levantasen la mano y la sancionaran, sino que se hizo una construcción de debate en distintos puntos del país, que fueron enriqueciendo el texto de la ley. Entonces, ese camino más difícil le dio la solidez a los legisladores que necesita, que haya una sociedad que sepa de qué se trata. Los temas de comunicación en materia legislativa a veces son muy puntuales y no necesariamente todo el mundo tiene que conocerlos. Se conocen en las universidades desde siempre, se conocieron en los gremios desde siempre, pero no formaba parte de la discusión de la sociedad. Había aspectos hasta técnicos que tenían una gran distancia con lo cotidiano. Y estos foros permitieron que gran parte de la ciudadanía se involucre de tal forma de poder hacer aportes, propuestas. Y esas propuestas generaron una movilización muy importante y enriquecieron el texto de la ley. Lo enriquecieron de tal forma que a pie de página de cada artículo dice que esta sugerencia es tomada del foro de Misiones, en donde un grupo de pequeños productores proponían este concepto federal para completar la idea fuerza que se estaba planteando. Mientras tanto, el grupo monopólico en los Wikileaks decían esto no va a salir nunca, es impensado que pueda salir porque están discutiendo en Río Grande y en Ushuaia con 60 personas. Entonces se burlaban de esa construcción colectiva y estaba bien, se burlaban porque no había experiencias en ese sentido, salvo las leyes educativas también de la época del doctor Alfonsín, donde se hizo con gran participación. Pero el concepto foro, para poder desentrañar aquellos condicionamientos de los sectores de poder que quieren sostener el status quo a rajatabla y que tienen un poder de fuego muy grande, porque recordemos que en ese tiempo que estamos describiendo, 4 tapas de diarios volteaban un gobierno, todo el mundo le tenía miedo a esas tapas de diario, no se sostenían. Entonces la democracia estaba condicionada, definitivamente condicionada. Las leyes que nos inspiraron a nosotros a discutir, tanto en las universidades como en los gremios, desde la recuperación de la democracia, de otras, digamos, la legislación comparada, nos alentaba a insistir y nos marcaba que estábamos en el camino correcto. En los Estados Unidos, las leyes de comunicaciones también prohíben el monopolio. El monopolio comunicacional es precisamente un acto de censura, un nuevo acto de censura. Esto está planteado en el punto 13 de las recomendaciones de libertad de expresión del Pacto de San José de Costa Rica, de fines de la década del 60, principios del 70. O sea, el monopolio es una forma de censura, dice la recomendación, entre las tantas recomendaciones en materia de libertad de expresión. Claro, fíjense, nosotros venimos de una dictadura militar que censuraba. O sea, un Estado censor, represor, que impedía que manifestaciones culturales pudiesen expresarse. Entonces la censuraban derecho viejo.
La recuperación de las libertades a partir de la democracia nos hizo convivir con otro formato de censura al que asistimos casi sin darnos cuenta, que es precisamente el monopolio. O sea, ya un Estado no reprimía más, esa grosería se dejó de hacer, pero había otra forma de censura a la cual nosotros entramos casi naturalmente. No habíamos conocido ni conocimos el ejercicio de derechos de libertad de expresión y de derecho a la información. Entonces, si no lo conoces, tampoco lo podés reclamar. Y el monopolio es una forma de censura porque si un mismo dueño tiene una cantidad de medios en materia de radio, de televisión, de distribución de señales de cable, genera las mismas señales que el cable va ofreciendo, hacemos un zapping ilusorio porque hay una sola persona que está proponiendo casi el 30% de la programación. Ese formato monopólico hace que alguien se quede con la voz que le corresponde al resto. La ley de la dictadura no permitía que otros formatos, universidades públicas, asociaciones sin fin de lucro, cooperativas, fundaciones, también pudieran acceder a licencias. Solamente tenían que tener fines de lucro. O sea, el cambio de paradigma era sistemático. Decía que la ley de Estados Unidos plantea claramente la imposibilidad del monopolio. Discutiendo a veces con los abogados del Grupo Clarín, cuando estábamos reflexionando sobre el avance de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en una de esas charlas informales yo le planteo, digo, bueno, vamos a traducir del inglés la ley de Estados Unidos y la vamos a aplicar y ustedes van a tener que cumplirla. No, nosotros vamos a decir que es una ley marxista si ustedes hacen eso. Entonces, el desprecio por una norma que garantice pluralidad estaba precisamente en el interés mismo de la empresa. Y bueno, eso atentaba contra la sociedad. Entonces se fue construyendo una ley que garantice pluralidad, que garantice libertad de expresión, esos derechos que tanto hemos padecido porque fueron cercenados, se ponen en primer plano. Y la legislación comparada auxilia, porque las leyes de la Comunidad Económica Europea, todos los países que han avanzado en materia de libertad de expresión, Estados Unidos, Canadá, Australia, todos aportan a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, que está estigmatizada, que está despreciada, que está bastardeada, precisamente porque toca intereses, pero que da oportunidades para que podamos vivir en una sociedad mediatizada en el marco de una gran pluralidad. Y no solo estamos hablando de información, de una agenda informativa, sino estamos hablando de manifestaciones culturales que en el marco del monopolio quedan afuera. Fíjense que cuando Clarín promueve su diario, había una vieja publicidad de hace 6, 7 meses. El diario decía, mostraban dos imágenes, ¿no? Entonces planteaba, esto puede ser tapa o esto puede ser tapado. Y lo que ellos decían que podía ser tapado, lo ponían como tapa. Yo coincido con lo que dice la publicidad del diario. Clarín hace eso. Tapa, pone en tapa algunas cosas y tapa otras. ¿Eso es bueno o es malo? No, eso es una práctica. Es malo en el marco del monopolio. Cada uno puede poner en tapa lo que quiera y considerar la agenda que quiera. Lo que no puede haber es uno solo que condicione la agenda. Tiene que haber una agenda plural, diversa, y cada ciudadano tener la oportunidad de coincidir con lo que quiere. Ahora, si todos estamos condicionados por la agenda que construye alguien, una sola persona, estamos en problemas en materia del ejercicio de nuestros derechos. Ninguna sociedad democrática permite que eso ocurra. Solamente esa distorsión se había dado en nuestro país, producto de una herencia de censura que mutó de represión estatal a monopolio condicionante. Entonces, en este escenario estamos parados hoy. Es un escenario que da oportunidades, que genera alternativas, que tiene mucha tensión. América Latina expresa esta tensión. Las elecciones
que hemos visto en los últimos meses, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, han marcado un posicionamiento mediático de mucha dureza contra los proyectos de gobiernos de estos tres países. Son países que han aportado a la conformación del bloque continental, del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC, y esos proyectos son combatidos por los sectores de poder que quieren que América Latina vuelva a ser el patio trasero de los Estados Unidos. Que América Latina sea la proveedora de materias primas a un mundo que se industrializa, frente a un proyecto de industrialización de nuestro bloque continental. Yo creo que aquí hay que escuchar muchísimo a Francisco. El Papa Francisco es insospechado en mis prejuicios. Era impensado que un Papa pudiera hablar de patria grande. Yo no tenía la capacidad de abstraerme de los análisis de este fin de siglo pasado y principio de este siglo, que un Papa iba a poner en valor el concepto patria grande. Francisco lo hace. Francisco sale a la plaza y predica para sostener un orden nuevo en el mundo, un mundo multilateral, economías emergentes que superaron la dicotomía de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. El 9 de noviembre se cumplieron 25 años de la caída del muro de Berlín. Ese mundo bipolar que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, después de Salta, donde dos potencias se repartían los patios traseros de Oriente y de Occidente, ha quedado superado hace 25 años. Caída la Unión Soviética, queda solo los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, que pensaron que iban a manejar todo el universo en una historia que se había terminado, de la década del 90, Fukuyama, y que quedaba solo como el único poder mundial, también le duró muy poquito. Nosotros en el 2005 tuvimos en Mar del Plata un encuentro americano muy importante que fue la discusión sobre el ALCA, condenar nuevamente a América Latina a comprar los productos industriales de Estados Unidos, ese libre comercio que es, ellos nos compran nuestras materias primas y nosotros le compramos los productos manufacturados, ellos ponen el trabajo, nosotros la desocupación, como la expresión más cabal del neoliberalismo. El no al ALCA nos permite volver a conformar ese bloque continental. Y ese bloque continental forma parte de un nuevo orden internacional con economías emergentes, que es lo que Francisco predica siempre. Ya no lo dice Cristina, Lula, Chávez, Evo, Maduro, Correa, Bachelet, no lo dicen los líderes de nuestros estados nacionales latinoamericanos, ya lo dice el Papa, que ese orden internacional de economías emergentes es el que tenemos que consolidar. Entonces ahí aparece la Unión Soviética, ahí aparece Rusia, con inversiones incluso en distintos lugares del mundo, inversiones directas para potenciar el cambio de matriz energética, el cambio de matriz en el transporte. Aparece China, aparece la India, aparece Irán y aparece esta América Latina que tiene que conformarse. La oposición mediática a los proyectos de Dilma, de Evo y del Frente Amplio en Uruguay han sostenido como bandera abandonar la conformación del Mercosur y formar parte de la Alianza del Pacífico. Es en ese contexto en donde tenemos que ver las pujas, las tensiones que existen en nuestras sociedades. Volver a la Alianza del Pacífico es volver a los términos del ALCA, el ALCA con otro collar, volver a ser el espacio del libre comercio. México, Colombia, Perú forman parte de esa Alianza del Pacífico. Las sociedades, en México el 85% de los mexicanos se sienten latinoamericanos, no se sienten que forman parte de ese bloque económico. Y en Estados Unidos hay 50 millones de latinos que quieren ser latinoamericanos. Eso es lo que plantea Francisco, la conformación del bloque continental, que una vez resuelto filosóficamente, tiene que producirse en la práctica, en donde las economías puedan
integrarse de tal forma en donde podamos complementarnos y en donde cada uno pueda abordar distintos aspectos planificadamente para garantizar los puestos de trabajo y no sumirnos en la desocupación. Hoy el sistema capitalista está en crisis, se nota esa crisis en los centros de poder, cosa que nunca había ocurrido. Siempre las crisis del sistema capitalista explotaron en la periferia, explotaron por supuesto en una Asia a la deriva, en la África de la degradación y en la América Latina de la desesperanza. Ahora, hoy, con un sistema financiero en donde toda América Latina se desenchufa del Fondo Monetario Internacional, la crisis la paga la periferia europea. Por primera vez, Portugal, España, Grecia, Chipre, incluso Italia, están pagando esta desavenencia que tiene el sistema capitalista, donde Alemania y Suecia siguen siendo los puntales de esa Europa, precisamente porque ellos han desarrollado una industria de precisión que solo son los únicos capaces de sostenerla, de llevarla adelante. Entonces, los euros que juntó Alemania los repartió en toda Europa en un tiempo donde funcionó todo como el 1 a 1 aquí, ninguna industria surgió en la periferia europea, y cuando viene la crisis, esos países que tuvieron la simulación del bienestar, hoy tienen que asistir con sus euros a pagar la deuda que Alemania les está exigiendo. Y como América Latina se desenchufó de los órganos internacionales de crédito, ese déficit lo van a tener que pagar ellos y no nosotros, sino la crisis aquí sería 5 veces más grande a la que padecimos en el 2001. Pero por eso, mirando el mundo, es donde el Papa dice: sostengamos las economías emergentes y garanticemos el bloque regional. Es en ese contexto donde tenemos que ver la política de la Argentina de hoy. Entonces, la dirección es hacia una integración latinoamericana, o la dirección es hacia volver a los términos del libre comercio, del libre cambio, de la Alianza del Pacífico, que es el ALCA. Después, si entendemos que hay dos proyectos de país y de continente distintos, después podemos ver si acertamos o no acertamos en las medidas que vamos llevando adelante. Yo no digo que se haga todo bien o se hace todo mal. Digo que la dirección es la correcta. Y después hay medidas de coyuntura que tenemos que ir analizando y que tenemos que ir discutiendo y que tenemos que ir generando con debates, con estos. Pero hoy, tanto en Brasil, para no hablar de Argentina, que quizás sea más, tenga más sensibilidad, en Brasil, en Bolivia y en Uruguay, estados que han pasado por elecciones, la puja fue por cambiarle la dirección del bloque continental y hacerlos volver a la Alianza del Pacífico, con una implementación de políticas neoliberales de orden clásico, alimentadas por los centros financieros internacionales. Entonces es ahí cuando uno sospecha de esas críticas, por más fundadas que estén en la argumentación, porque su intención es cambiar el rumbo de un destino que tiene América Latina casi desde su origen. San Martín, Bolívar, Artigas, O'Higgins habían planteado esa patria grande, distintos líderes latinoamericanos lo habían sostenido en el transcurso del siglo XX, y hoy existe la posibilidad de poder conformar ese bloque continental, donde perdamos el prejuicio, donde nosotros desconocemos, el desconocimiento producto del monopolio hace que nosotros tengamos el prejuicio sobre estéticas de expresiones culturales. Nosotros vemos en la tele, cada vez que hay chamamé en la tele, terminan de bailar los muchachos esa danza maravillosa de nuestro litoral y terminan con cuchillazos y borrachos, porque el prejuicio estético del productor está en descalificar esa manifestación cultural tan importante de grandes corrientes migratorias que se instalaron en nuestro litoral y que tienen una expresión artística realmente muy sublime, con artistas y poetas trascendentes. Desde la prosa de Mario Millán Medina, por ejemplo, o la música de Isaac Abitbol, o se me fue
Cuentos de la selva. Horacio Quiroga. Desde la prosa de Horacio Quiroga hay una belleza en el litoral que está degradada en la propuesta televisiva. Para que el compañero que le gusta el chamamé se sienta autodenigrado. Entonces, nosotros decimos, ¿tiene que dejar de estigmatizarse esa expresión cultural? No, si la quieren estigmatizar, que la estigmaticen. Pero puede haber una propuesta edificante para quien se siente parte, pueda enorgullecerse en vez de degradarse. Bueno, eso es lo que plantea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El prejuicio estético está permanente en la estigmatización. Y después, creo, esto ya es una posición absolutamente más personal y menos ideologizada, o con la ideología más interna mía, yo sugiero un disparador: descreer de todo lo que leemos, de todo lo que vemos y de todo lo que oímos. No podemos estar como sujetos relajados frente al medio de comunicación. Tenemos que poner bajo sospecha todo lo que escuchamos. Aún en el marco de la pluralidad incipiente que se está advirtiendo, tenemos que poner bajo sospecha todo, porque se han quemado los manuales del periodismo. Se construye desde la mentira, directamente, lisa y llanamente desde la mentira. No se construye desde una opinión acerca de un hecho. Se miente y sobre esa mentira después se construye la argumentación. Entonces la argumentación tiene introducción, nudo y desenlace, es una argumentación aristotélicamente aceptada, pero si se apoya en premisas falsas, el resultado va a ser falso. Y nosotros tenemos que entender y descular dónde están las premisas falsas en donde se apoya la argumentación de los distintos sectores. Hay premisas falsas que nos trafican permanentemente, por eso necesitamos una sociedad y un sector de estudiantes universitarios activos en la resignificación, que se pregunten quién emite y que vayan encontrando esas premisas flojas. Yo leo el diario todos los días, veo la tele todos los días, escucho la radio todos los días, me enfermo todos los días y descubro cuando hablan, porque yo les voy a contar un solo ejemplo, lo hablaba con Gabriel recién, último de estos días. El domingo leo el diario y había un informe donde decía que el Frente para la Victoria perdía las elecciones en las universidades. Todo un informe de distintas universidades donde el Frente para la Victoria no tenía los votos que pensaba que podía tener. Y había un recuadro en el diario Clarín que hablaba de mi facultad. Yo soy decano de la Facultad de Sociales. Dice, Mariotto perdió las elecciones estudiantiles en sociales. Y yo había festejado con los compañeros que habían ganado las elecciones el día anterior. Entonces me puse, las habré perdido, si ayer festejamos con los muchachos que ganaron. Y la lectura era que una elección de una agrupación que acompaña el perfil de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en la Facultad de Ciencias Sociales había triunfado, y el diario la ponía como que estaba en contra del decano y en contra de la presidenta. Entonces, te hace dudar de lo que a vos te ha ocurrido, porque leer una información con la dinámica que nosotros tenemos, que venimos de un paradigma cultural, que decir lo leí en el diario forma parte de la verdad irrefutable, lo leí en el diario es certeza, venimos de ese paradigma. Leer en el diario una falsedad te hace ruido. Al mismo protagonista de la información le hace pensar que lo que dice el diario es cierto y lo que ocurrió en la realidad es falso. Por eso tenemos que estar realmente muy atentos. Yo conozco un compañero que salió en la tapa de una revista. Y el compañero lee la revista y dice, yo nunca estuve en este lugar.
y este de la foto se parece a mí, pero no soy yo. ¿Qué hago acá? Yo nunca estuve en este lugar, el que está en la foto no soy yo. ¿Qué hago acá? El mismo protagonista de la operación dudó media hora si esa apuesta, ese armado, esa operación, no lo tenía él como protagonista. O sea, es muy difícil cuando el bombardeo se apoya tanto en el desprecio y en la estigmatización, porque es tan grande que hace dudar hasta los propios personajes. Por eso creo que la resignificación tiene que estar a la orden del día. Nos pone más inteligentes, más preparados como ciudadanos. No puede haber universitario que no resignifique, no puede haber gremialista que no resignifique, no puede haber ama de casa que no resignifique. La cultura popular tiene a veces dotes innatas para descreer de lo que el medio de comunicación, como vocero de un sistema de poder, está planteando. Tiene elementos para descreer. Y lo hace muy rica a la cultura popular. Estoy hablando de ciudadanos que a veces no han tenido la oportunidad de la instrucción, pero que tienen la capacidad de la sabiduría, de esa sabiduría que da a la calle, la cultura popular, la vocación por aprender, aún por fuera de los cánones institucionales establecidos. Hay toda una sabiduría de pueblo que le pone mucha picardía y mucha observación. Entonces ahí es más difícil de penetrar porque se descree de todo. Ahora, si nosotros creemos todo lo que dicen y no le ponemos nuestra propia subjetividad, nuestra propia impronta, nuestra propia racionalidad, si no nos formamos a la hora el acto comunicacional, estamos en condiciones de repetir como loros un discurso que tiene un solo objetivo, que es precisamente torcer el rumbo de un país que entiende que es América Latina su continente. Yo les di esta introducción con algo de comunicación y con mucho de política desde mi propia subjetividad, como para lanzar disparadores y que podamos tener una discusión franca, honesta, en un ida y vuelta enriquecedor. Así que les pido disculpas por algunas subrayadas de orden político-ideológico, pero me animé a expresarlas precisamente porque antes les dije desde qué lugar estaba hablando.